Hola, soy Cristóbal Amo de leydeatraccionyabundancia.com. Hoy me encuentro muy bien, fantásticamente bien. Hoy me encuentro, si acaso cabe, mejor que otros días. Es así, no lo puedo evitar. Bueno, rectifico. En realidad llevo un entrenamiento desde hace años, como ya sabéis todos, practicando continuamente formas y técnicas de sentirme bien, buscando siempre lo positivo de las cosas, entendiendo que hay que aprender y que cuando no aprendes sufres, por lo tanto puedes estar en constante estado de aprendizaje y disfrutar, entendiendo las cosas importantes de la vida y cómo funciona nuestra mente, etcétera, 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 etcétera. Hoy me encuentro muy bien. Avisados estáis. Bueno, este vídeo trata, lo que hoy os quiero hablar es de 7 técnicas sencillas para el control emocional. Muy bien. Ya os he dicho desde los últimos 3 meses o 4 meses que cada vez tenemos que hablar más de emociones, que también os voy a grabar varios vídeos en la medida que pueda sobre síntomas y el camino de autosanación y camino de trabajo en consulta. También os quiero hablar también quiero grabar algunas relajaciones, meditaciones guiadas, que son en base a hipnosis ericksoniana, pues no sé, la famosa relajación 4 que os la llevo prometiendo ya 2 meses, otra específica para el sobrepeso, otra específica Quiero grabar varias cosas, otra específica para la reconexión con nuestra Madre Tierra, con nuestro Padre Universo, reconexión y alineación de chakras, bueno, muchas cosas tengo en la cabeza, así que hoy me he levantado mejor que nunca. 7 técnicas sencillas para el control emocional. Muy bien, esto del control emocional es y no es, vamos a ver. El control emocional existe, pero es un trabajo previo. O sea, por muchos estudios que hayas hecho de emociones y por mucho trabajo que hayas hecho de emociones y por mucho que sepas de emociones, realmente cuando tú no estás en paz, ni estás en equilibrio interior, ni estás en tu centro, ni estás nada de nada, cuando tú sientes por ejemplo, un enojo, un ataque de ira, es una emoción que te arrastra, que te lleva, que no puedes hacer nada, te ha dado, ya te lleva por delante. Entonces, el control emocional existe, pero es un trabajo previo. Si tú estás meditando, bueno, ya claro, ya empiezo con las formas, ¿no? De poder tener control emocional. Si tú meditas cada día y estás enfocado a tus objetivos y tú sabes lo que deseas y eso hace que en tu mente cada día tomes decisiones enfocadas en un camino, en una dirección, que esto es mucho mejor que ir sin dirección. Cuando tú meditas cada día es más fácil que estés en paz interior, en equilibrio interno, y que cuando hay algo que te pudiera haber producido mucho enojo, tú de alguna manera lo ves y ya no te produce ese enojo. O incluso eso mezclado con otras cosas que os voy a decir ahora, como por ejemplo el conocimiento de las emociones, ¿no? ¿Para qué sirve cada emoción? Tener un poco de conocimiento emocional nos produce bienestar emocional, inteligencia emocional, equilibrio emocional, de todo, de todo. Bien, entonces, técnicas para el control emocional, técnicas sencillas y que funcionan. Bien, cuando tú meditar, la número 1, cuando tú meditas, es mucho más fácil que tengas paz interior. Es mucho más, cuando la meditación no va asociada a la paciencia y a la serenidad, ¿no? Que son emociones y virtudes buenas a practicar, ¿no? La virtud de la paciencia y la emoción de la serenidad, sentirse sereno, bueno. Entonces, esto no conlleva una cosa con la otra, pero sí es más fácil que cuando tú estás meditando, estés centrado y tengas más paz más fácilmente, te puedas sentir en paz más fácilmente. Bien, aparte de eso ya tienes que entender en qué consiste todo esto, en qué consisten las emociones, los sentimientos, la paz.
Por lo tanto, tú estás en paz y en serenidad y esto te produce clarividencia. Y cuando estás en este estado de clarividencia, tú ves cómo llega el enojo, cómo llega la ira, y es una sensación distinta. En vez de la ira arrastrarte, bueno, estoy hablando de la ira por poner un ejemplo, ¿no? Porque es el típico caso en el que en el que se puede hablar de para qué sirve esto del control emocional. Este mismo vídeo, en vez de llamarlo técnicas sencillas para el control emocional, lo podía haber llamado cómo usar la ira en positivo o cómo enfocar la ira hacia la paz interior o cómo aprovecharse de la ira o cómo controlar la ira, por ejemplo. Pero bueno, es posible que os haga otro día otro vídeo que hable más específicamente de la ira, y cuando uno habla de la ira, lógicamente el tema añadido que sale es el control emocional. Bueno, entonces la paz te da y la serenidad te dan clarividencia y ves venir la situación, los enojos, sabes, entiendes para qué se producen y entonces lo haces todo mucho mejor. El control emocional existe, pero es previo. Primera cosa, bien. Cosas que no funcionan, por ejemplo, pues no funciona que cuando uno está súper nervioso, que está con un ataque de nervios o de ira o de enfado o de lo que sea, no sirve que alguien externo a ti te diga, anda, cálmate, no pasa nada, relájate. Bueno, que te digan cuando estás en súper, hiper, mega enfadado, que te digan, cálmate, pues te vas a calmar tú y vete a paseo y... Bueno, pues es totalmente contraproducente, ¿no? Eso de decirte cálmate, no, por ahí no va. Y luego también no sirve reprimir las emociones. O sea, esto de la escuela antigua que, no sé, en la época de mis padres, hace 20 años, 40 años, 60 años, pero quizás hoy día también la gente que no entiende, que no está enfocada, también pueden andar reprimiendo emociones, ¿no? Que un padre le diga a un hijo, niño, lo que los niños no lloran, o que se le diga a los niños, ¿qué es eso de llorar continuamente? ¿Qué es? No, el niño está llorando, o el mayor está llorando, o una persona adulta está llorando, y lo primero que podemos ofrecer es consuelo. Puedo ayudarte en algo, ven aquí, un abrazo, te quiero. Luego, si acaso, en un momento posterior podemos preguntar cómo te sientes, qué es lo que ha pasado, pero no podemos decir cálmate, no pasa nada, o sea, quitarle importancia no es el asunto. Decirle que no puede sentir lo que está sintiendo, pues tampoco es el asunto. Bueno, punto número 2. El conocimiento emocional, que ya os lo estaba comentando. Conocimiento emocional, inteligencia emocional, bienestar emocional. Tú tienes que saber para qué sirve cada emoción. Por ejemplo, como ya he mencionado la ira hace un momento, bueno, pues la ira tiene mucho interés para nosotros cuando tratas de defender aquello que es justo, ¿no? O sea, las injusticias te salen por ahí. Y de cara también a defenderte ante una situación brusca, que alguien te regaña o te dice que no tienes que hacer esto o que no le parece bien. Tú te defiendes y defiendes situaciones justas. Pero también a veces la ira te enciende y te ciega. Entonces, cuando tú ya sabes para qué sirve la ira, cuando tú ya tienes una idea completa, cuando tú estás en paz, tú ya la puedes ver venir. Y unos instantes antes puedes controlarla. Cuando ya te ha agarrado, ya no puedes controlar. Luego, por lo tanto, el conocimiento de para qué sirven las emociones es muy importante. A ver si os hago más vídeos específicos sobre cada emoción, ¿no? Hay 6 emociones básicas. Alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa. ¿Vale? Y luego de esas derivan pues muchas más y muchas más y muchas más. En algunos sitios 80 y tantas emociones, en otros sitios hasta 200 y 300. Y luego también los conflictos emocionales y todo esto asociado a... Bien, entonces tienes que leer cosas sobre las emociones. Cada emoción sirve para una cosa distinta. La tristeza no es lo mismo que la nostalgia no es lo mismo que la ira no es lo mismo que el miedo todo es, el miedo no es lo mismo que la desilusión no es lo mismo que la desesperanza, todo es matices y cosas diferentes. Muy bien. El pensamiento positivo, esto me gusta a mí. El pensamiento positivo me encanta. Yo siempre positivo. Lo positivo atrae a lo positivo. Bueno,
Eh, ¿Qué os voy a decir de lo positivo? Yo estaría horas y horas hablando de lo positivo, ¿no? Las personas con pensamiento positivo tienen mejor salud, tienen mejor economía, les va mejor en todo, en el amor, en el trabajo. Todo esto está demostrado científicamente. Ya hay estudios científicos que hablan de la correlación entre el pensamiento positivo, el lenguaje positivo asociado al pensamiento positivo, etcétera, etcétera. Entonces, el pensamiento positivo es algo que vamos a poder educar, que vamos a poder ensayar, construir. Ahora ya sabemos que no hay que rechazar ninguna emoción. Cuando tienes una emoción negativa, tú la aceptas, la vives, la ves, la reconoces, pero no te recreas en ella, no estás ahí. Os voy a dar un dato, por ejemplo, que tiene que ver con esto de reprimir tus emociones. El psicoanalista Franz Alexander descubrió que las personas que reprimen sus sentimientos tienen la presión arterial elevada de forma permanente. Bien, ya tenéis otra evidencia científica de neurocientíficos, psicoanalistas y científicos de todos los tipos, ¿no? Si tú estás reprimiendo tus emociones, tú tienes la presión alta continuamente, la presión arterial alta continuamente. Más evidencias científicas. El estudio de las 632 monjas se demostró que las palabras positivas, que tienen que ver lógicamente con el pensamiento positivo, tenían una correlación directa en la longevidad de estas monjas que estaban allí en su convento, que no sé qué, que ya os he hablado de este asunto en otras ocasiones, en otros vídeos, ¿no? Evidencia científica de la Universidad de Harvard, que las personas que meditan van un 43% menos al médico. En general, de casi todas las cosas os hablo de cosas con evidencia científica, ¿eh? Bien, luego por lo tanto, si ya sabes que meditar te viene bien, que el conocimiento de las emociones te viene bien, que el pensamiento positivo te viene bien, ahora ¿en qué estamos? En el cambio de creencias, ¿vale? Cuando las creencias son importantes y te permiten andar en una dirección o en otra, y te permiten vivir mejor. Luego todas las creencias que no te interesen las cambias. Por supuesto se puede cambiar las creencias, pero vamos, las puedes cambiar totalmente. Ya os hice hace poco un vídeo de las creencias que nos interesa tener. Os hice otro vídeo de las afirmaciones positivas. Muchas veces las afirmaciones positivas coinciden con las creencias que nos interesa tener, ¿no? O sea, yo os decía en esos vídeos, el estado natural del cuerpo es el estado de buena salud, ¿vale? Tú puedes decir, no, pero eso no es posible. Si es normal tener achaques continuamente, pequeñas enfermedades o grandes, el cuerpo se enferma continuamente, muy bien. Yo ya te explicaba, si tú crees que tu cuerpo se enferma continuamente, es cosa tuya. O sea, yo puedo tener una enfermedad, yo puedo tener un problema, yo puedo, no sé, me puedo doler la garganta un día, o puedo tener una molestia en un ojo, pero yo sé que para que el cuerpo me dice cada una de las cosas que siento, para qué sirven y en qué consisten, ¿no? Pues el otro día tengo una variz desde hace 1000 años que ni me molesta ni nada, pues el otro día, hace un mes, me dolía una variz de la pierna derecha. Pues yo fui al médico, me recetó ibuprofeno. Bueno, la verdad es que no lo he tomado porque ya sé que no era, yo quería saber si era grave, si no era grave, tal, pero yo ya sé que las varices me mandan un mensaje y el dolor me manda un mensaje, que hay un tema emocional asociado. Que no tiene nada que ver con el tema médico, pero que para mí las dos cosas son buenas, el camino médico, el camino emocional, la hipnosis ericksoniana, todo viene bien. Entonces ahora te interesa cambiar creencias. Me vas a decir, Cristóbal, vamos a ver, que lo que estamos hablando es de 7 técnicas sencillas para el control emocional. ¿Qué tiene que ver lo del cambio de creencias? Muy bien. El cambio de creencias te pone enfermo porque si tú piensas que todos los inviernos te tienes que coger una gripe, te la cogerás. Entonces, en este caso, el cambio de creencias te viene bien porque si tú crees que cuando a ti te da un ataque de ira, tú tienes un ataque de ira y entonces tiemblan los pilares del templo, y entonces cuando tú tienes un ataque de ira, ya todo el mundo ya tiene que tener claro que se tienen que alejar de ti, porque cuando yo tengo un día malo, yo ya le digo a la gente que yo no soy buena compañía ese día, que me dejen en paz, que yo me peleo con todo el mundo, que vamos a ver, si tú crees
que cuando tienes un ataque de... cuando tienes mal día o cuando tienes un ataque de genio o de enfado o de ira o de lo que sea, eso es como un río que te lleva y que tú ya te metes en ese río y el río te lleva y tú ya no respondes de nada ni de nadie porque tú ya le dices a todo el mundo que se quiten de en medio porque vas a embistir con... Cambio de creencias. Estas creencias no te interesan. Te interesa saber y sentir y repetir afirmaciones positivas que al final son tus nuevas creencias, que el estado natural del cuerpo es el estado de buena salud. Yo ya sé, en el caso de la variz esta que me dolía hace un mes, yo ya sé que cada día y en todos los sentidos estoy mejor, mejor y mejor. Y además doy las gracias por ello, porque es fantástico sentirse así. Y entonces digo, gracias porque cada día y en todos los sentidos estoy mejor, mejor y mejor. Y ahora le conté a algunas personas, ahí va, que me duele la variz aquí, y ahora me preguntan a la semana siguiente y a la otra, oye Cristóbal, ¿y ese dolor que tenías cómo va y tal? Y yo les digo, pues mucho mejor, ya cada vez está la zona más blanda, ya me duele cada vez menos, ya cada vez estoy mejor, mejor y mejor. Tú me dirás, pero Cristóbal, si te sientes peor o si te duele más, no puedes decir que estás mejor. Bueno, realmente yo me siento mejor y ya no me duele y cada vez me duele menos y cada vez la zona está más blanda y cada vez la zona está mejor y cada vez... pero el pensamiento y la emoción van unidos. Vamos a ver. Es que son cosas que son inmediatas y automáticas, ¿no? Cuando tú tienes una emoción, tu cara se te cambia. O sea, tú no puedes estar feliz, alegre y contento y estar así. Inclinado para adelante, con la cabeza vencida. Cuando tú estás triste, tú estás vencido, tú estás con la carita. Hay un programa de una aplicación de móvil que, estudiando los rasgos de tu cara, te hace un test primero, a ver, ponte alegre, ponte triste, ponte no sé qué. Es capaz de detectar 80 estados de ánimo, solo sacándote una foto y metiéndola en el programa, ¿no? Entonces, cada emoción que tú tienes altera tu cara. Y por supuesto, tu cuerpo. Y por supuesto, todas las células de tu cuerpo. Cada emoción altera el ADN. Cada cosa que piensas llega a cada una de las células de tu cuerpo. Entonces, ya no sé por qué me he metido en esto. A ver. Entonces, las emociones tienen que ver, te cambian totalmente. Entonces, así por lo de la variz. Entonces, si yo digo que me siento mejor, mejor y mejor, mi mente, que es la que tiene un conflicto emocional de algún tipo, que yo ya lo estudié y yo ya vi para qué me estaba dando ese aviso y tal, mi mente como mínimo se confunde y dice, ahí va, pero no estábamos, a ver, no estábamos en momento dolor de pierna, de variz, de no sé qué, ¿cómo que se siente mejor? Ah, ¿qué pasa aquí? Mi mente que está trabajando por mí, mi mente inconsciente está haciendo que me crezca el pelo, que me crezcan las orejas, que la boca salive, que respire, que está lanzando multitud de hormonas a todo el cuerpo para hacer diferentes cosas. Mi mente está llevando miles de procesos a la vez. Y mi mente está haciendo, por los motivos que sea, lógicamente por un conflicto emocional o por un programa o por un disgusto que has tenido o por un lo que sea, está mandándome un dolor en tal, ¿no? En esa variz. Entonces, mi mente no puede seguir con ese programa de vamos a empeorar esto, vamos a hacer este daño, vamos a producir este dolor, cuando yo estoy sintiéndome bien, sintiéndome cada vez mejor y diciéndole a todo el mundo que ya se me está pasando y que cada vez estoy mejor y que ya la zona es... Ahora me estoy tocando un poco que la zona está más blanda, que me siento estupendo, que fui al médico el otro día, que me dijo que aquello no era nada, que unos ibuprofenos, unos anti... Vamos a ver. Si tú te sientes triste, estás así. No estás así. Y si tú te sientes alegre, no estás así. Luego tu respuesta muscular condiciona tus emociones condicionan tu respuesta muscular, pero también si tú cambias tus pensamientos, también cambia el trabajo que está realizando tu mente inconsciente, cambian tus síntomas, cambia tu cuerpo, cambia todo. Bueno, 4, cambiar de creencias. Nos ayudamos de las afirmaciones positivas. Las creencias que nos interesan son las que nos interesan, las otras no nos interesan para nada. Bien, reconocer la emoción y nombrarla 3 veces. Este es el punto número 5.
Reconocer las emociones. Hay un truco que sale en internet, que si los budistas nombran 3 veces la emoción. Bien, cuando tú reconoces la emoción, entiendes en qué consiste, le pones nombre. A los niños, que ya os he dicho muchas veces que yo tengo una hija de 8 años, a un niño tú le puedes decir, ¿cómo te sientes? Pues no sé, me siento mal. Vale, muy bien. Tú puedes leer libros de emociones o el emocionario o cuentos que nos hablan de las emociones o en internet. Y entonces cuando tu hija pequeña le pone un nombre a la emoción, ya se tranquiliza porque ya de repente dice, claro, es que me siento triste porque quería haber ido de excursión a no sé dónde y como no he podido ir, entonces ya le pone nombre. Muchas veces a los niños se les dice, bueno, pues como no sabes cómo te sientes, dibújalo. Y entonces en el momento en que dibujan, ya sea que dibujen un monstruo de 8 cabezas o una rana roja, o ya sea que dibujen una casa verde, o en el momento en que lo dibujan y le ponen forma, ya se sienten más tranquilos. Porque esa cosa que no sabían lo que sentían ya tiene o nombre o forma o las dos cosas. Entonces los budistas dicen, si tú te sientes muy enfadado, tú puedes nombrar la emoción 3 veces y se rebaja la intensidad. Y dices, me siento enfadado, me siento enfadado, me siento enfadado, me siento muy enfadado, me siento muy enfadado, me siento... Y dices, vale, ya sé por qué me encuentro tan mal, porque me siento muy enfadado. Que tú ya sabías que estabas enfadado, pero es una forma de reconocerlo, ¿no? De decir, estoy así porque estoy así. Pero bueno, ya lo hablas. Una vez de que lo hablas, lo sacas. Ya no se queda guardado dentro, lo reconoces. Recordáis que hace un momento os he dicho que un truco malo no era guardarse las emociones, taparlas, reprimirlas. Los niños no lloran, no. Entonces, esto es otro de los trucos fantásticos. Y luego, para calmar reconocer las emociones, vale. Otro de los puntos, que este es el 3, el 5, el 6. Y otro de los puntos. Calmar la respiración, contar hasta 10, dejar de preocuparte por todo, incluso cambiar un pensamiento, decir next o entender que ese pensamiento puede cambiar. Vamos a ver, empezamos. Calmar la respiración, contar hasta 10. Todo esto es un truquito pequeño, pero realmente si no tienes en cuenta las otras cosas que te he dicho al principio, que eran más importantes, esto te puede servir un poco a la desesperada, pero es mucho más importante meditar cada día con una meditación dirigida que te enfoque a objetivos, mucho más importante tener conocimiento emocional, inteligencia emocional, que eso produce bienestar emocional, etcétera, etcétera, y mucho más importante tener las creencias que te interesan y pensamiento positivo. Bueno, vamos a suponer que ya estás en pleno momento de que algo te parece muy mal y que estás ya a punto de decir de todo, ¿no? Te voy a coger del cuello y te voy a coger y te voy a estrangular, no sé, que ya estás en un momento muy malo. Bueno, pues puedes contar hasta 10 internamente, ¿no? Dices, venga, respira hondo, tranquilo y cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4. Esto te va a calmar obligatoriamente. Ya la intensidad con que produces la respuesta a lo que estás viviendo ya no va a ser igual de fuerte, igual de dura, igual de violenta. En la medida en que respiramos tranquilamente, que podemos respirar despacio, esto nos lleva al cuerpo a calmar, y una respuesta física condiciona nuestra emoción. Luego, si estamos calmando el cuerpo, nuestra emoción se rebaja. También esto de cómo respondes ante un momento de enojo grande, también yo creo que en alguna ocasión os he hablado, pero sin profundizar mucho en ello, que lo que nos interesa en esta vida no es responder a una agresión, responder inmediatamente, sino responder conscientemente. Ahora no me estoy recordando de la palabra exacta, pero venía a cuento de que no puedes ser reactivo, sino activo, ¿no? No puedes dejarte llevar por el genio, sino parar y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué me interesa hacer? ¿Me interesa mandar a pasear a esta persona? ¿O me interesa irme? ¿O me interesa no ser
no actuar como consecuencia a lo que te está ocurriendo, no actuar del tirón de repente con el genio vivo. Es como cuando te dicen que es mejor tomar decisiones en frío, no en caliente. Bueno, pues esto tiene mucho que ver. Así que estamos en el último truco. Era el primero reconocerla, meditar, el segundo conocimiento emocional, el tercero pensamiento positivo, el cuarto creencias, el quinto reconocer las emociones, nombrarlas 3 veces, y el sexto y el séptimo, que los he juntado los dos, me he hecho un poco de lío, el sexto, calmar la respiración y contar hasta 10. Esta respuesta emocional calma tu emoción. Esta respuesta física calma tu emoción. Cuentas hasta 10 y respiras tranquilo. 1, 2, 3. Y el punto número 7, para terminar, 7 técnicas sencillas para el control emocional. Dejar de preocuparte por todo y cambiar un pensamiento. Muchas personas tienen la creencia de que no pueden cambiar el pensamiento que tienen ahora. Me encuentro así porque me siento así, y además estoy así y no puedo evitar sentirme así, y además no puedo pensar de otra manera. Bien, eso es una creencia errónea, ¿vale? Entonces, Wayne Dyer, que esto se comenta en muchos vídeos por ahí, solía decir Nest. Cuando le venía un pensamiento que no le hacía falta, que no le interesaba, que no le venía bien, que un pensamiento que no le favorecía para nada, decía Nest, que era siguiente, pasa a otro pensamiento, pasa a otro pensamiento. El otro día también estaba viendo para poner en el Facebook una cosita, y venía algo de Alejandro Jodorowsky, que decía que tienes que ser capaz de poner un pensamiento de una emoción reciente positiva que has vivido, que meter un pensamiento positivo en el ahora da una chispa de vitalidad positiva a tu ahora. Tienes que ser capaz, tienes que cambiar tus creencias para entender que puedes pensar lo que deseas pensar, que lo que deseas pensar es lo que te interesa, que puedes cambiar las creencias, y que cuando tienes un pensamiento que te está llevando a una situación mala, tienes que, por supuesto, entender por qué se produce, reconocerlo, no atacarlo, no luchar contra ello, no resistirse, no taparlo, pero uno de los trucos es, este séptimo truco que os estaba comentando, es Nest, pasar al siguiente pensamiento, cambiar ese pensamiento por otro, tener en tu recámara pensamientos bonitos. Por ejemplo, yo el otro día estaba, hace una semana o dos, que os he subido también un pequeño vídeo a YouTube, estaba en la playa estaba con mi pareja en Portugal, en Playa Verde, y de repente íbamos paseando por la orilla del mar y había unas gaviotas que a nuestro paso, que al lado nuestro, no se espantaban, no se escapaban. Llevaba el móvil en ese momento en la mano, les hice varias fotografías y me gustó mucho disfrutar de esos pájaros tan majestuosos, de estas gaviotas que estaban tan cerca de nosotros, ¿no? Y entonces, pues para mí es, no sé, ya estoy ensayando mucho lo de traer al presente recuerdos bonitos del pasado, y yo inmediatamente me voy a esa escena, porque además os la he contado por YouTube, la he fotografiado, la revivo, y yo estaba paseando por la orilla del mar, en una playa preciosa, de bonita, en el sur de Portugal. El agua acariciaba mis pies, la temperatura de ahora de septiembre es más suave, más agradable, el sol acariciaba mi cuerpo, tenía el móvil en la mano, saqué las fotos a las gaviotas, me gustó verlas de cerca, luego hice el montaje de ese pequeño vídeo con amor para compartirlo con vosotros. Bueno, es que os lo estoy contando y es que ya me siento bien, me siento fantástico. Antes, bueno, y ya está, y se acabó. Esos eran los 7 trucos, ¿no? Dejar de preocuparnos por todo también es una creencia, ¿no? Cuando tú tienes la creencia de que te tienes que preocupar por todo, porque si no, vamos a ver, ¿qué va a pensar la gente si tú no te preocupas continuamente por tus hijos, por tu madre, por tu vecina, por tu vecino, todos están muy malos, todos están... ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Salir a la calle bailando? Pues, ¿qué van a pensar los vecinos de mí? Que si tengo a mis hermanos fatal, a mis hijos fatal, a mi madre fatal, y entonces... Si tú crees que te tienes que preocupar por todo, pues preocúpate, ya está. Pero es que eso no te interesa, no te viene bien, ¿vale? Entonces, el tema de las gaviotas, del pensamiento positivo, de traer al presente, bueno, os iba a contar alguna otra cosilla que me ha venido en relación con lo de las gaviotas, pero ahora se me ha ido un poco la cosa.
montones de recuerdos bonitos y positivos. Ah, sí, en el tema de meditar, que os he dicho al principio que es muy importante meditar, ya sabéis que yo siempre considero meditar uno de los puntos clave de todo lo que hago, tanto en mi página web, como en mi consulta, como lo que yo os digo, los consejos que os doy, como lo que yo hago, le digo a la gente continuamente. Bien, hay muchas personas que no meditan, pero tienen estados de conciencia elevados continuamente. O sea, quiero deciros que no tiene por qué ser exactamente meditar única y exclusivamente meditar. Por ejemplo, muchísimos científicos y muchísimas personas que hacen descubrimientos importantes y maravillosos y fantásticos están en estado de conciencia elevada. O sea, están tan concentrados en sus estudios científicos, en sus descubrimientos, en el diseño de sus puentes, de sus edificios, los famosos arquitectos, la gente que hace investigación. Están tan abstraídos que a veces hasta se les olvida comer o desayunar o ducharse. Están allí metidos en sus cosas y dicen, ahí va, si se me ha olvidado que había quedado a las 4 con no sé quién, en ir al cine a las 4 y resulta que me acuerdo ahora 2 días después. ¿Vale? Estos son estados de conciencia, ¿no? Estados de conciencia elevados. Tú estás muy concentrado y muy enfocado en una cosa y esto es un estado similar al de meditar. Pero si tú no eres ese gran genio que está en estado de conciencia continua y que está muy enfocado sin tener que cerrar los ojos y escuchar la relajación triple que os he propuesto en un montón de ocasiones, el consejo que te doy es meditar. Os quiero mucho, ha sido un placer grabar este vídeo, compartir esta información. A mí me interesa mucho, me viene muy bien y me siento mejor haciendo estas cosas. Un abrazo y hasta pronto.